Ahora sí estamos. Bueno, vamos a dar comienzo ahora con el pasaje que nos corresponde. En realidad, vamos a tratar 3 versículos, pero vamos a contar un poco la historia de cómo se llegan a esos 3 versículos. Así que, abran la Biblia en Deuteronomio 25. Deuteronomio 25. Y vamos a empezar del versículo 17. Le voy a leer los 3 versículos primero, como hacemos siempre. Deuteronomio 25, 17. ¿Sí? Les leo. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos los enemigos, de tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Vamos a orar y empezamos a compartir. Te agradecemos, Señor, nuevamente porque podemos estar juntos, Señor. Gracias porque tú tocas corazones, Señor, traes personas, hermanos, Señor, a poder escuchar tu palabra, también a poder juntos entrar a tu presencia después en oración y para agradecerte y para rogarte por nuestras debilidades y necesidades. Pero, Señor, ahora prepara nuestros oídos y ayúdanos, Señor, a comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos anticipas los peligros. Gracias porque nos cuidas en las dificultades y nos fortaleces cuando estamos mal. En el nombre santo de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén, Señor. Suena fuerte lo que acabo de leer, porque si ustedes fíjense que al final dice, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. Es como que Dios habla de esta persona, que ahora vamos a ver quién fue, cómo es la historia, y es como que, como en el lenguaje nuestro, actualmente le decimos, le hizo la cruz, ¿no? Es como que dice, lo tenés que eliminar completamente, a toda su descendencia, que no quede recuerdo en la tierra de este hombre. Pero les voy a contar qué fue exactamente lo que pasó. Primero vamos a ver quién era Amalec. El versículo donde se nos nombra en su nacimiento está en Génesis 36. Yo se los leo si quieren. Génesis 36, 12. Dice esto. Y Timna, ¿sí? Timna, fue concubina de Eliafaz, hijo de Esaú. ¿Se acuerdan que es Abraham, Isaac, Jacob? Tenía un hermano que se llamaba Esaú. Esaú tuvo un hijo, se llamaba Elifaz, y Elifaz tenía una esposa, pero a su vez tenía una concubina. Y de esa concubina dice que nace, fíjense en ese versículo que estoy leyendo, dice, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Adad, mujer de Esaú, y después sigue con la lista de los hijos legales, digámosle, como le diríamos hoy, ¿no? Ahora, ustedes saben que Esaú, desde el primer momento, cuando Jacob empezó a crecer, Esaú lo que empezó a hacer era empezó a luchar contra él. Y ustedes saben todas las dificultades que hubo entre Jacob y Esaú, hasta que Jacob en un momento escapa del lugar, ¿sí? Bueno, por toda la historia que ya conocemos, ¿sí? Pero su descendencia aparece este hombre que va a aparecer muchas veces en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuándo es esto? Miren el versículo, dice, acuérdate de lo que te hizo Amalec contigo en el camino. ¿Cuándo es esa historia? ¿Cuándo es ese momento de que acá está relatando de que Amalec lo atacó por la retaguardia al pueblo de Israel? Eso está en Éxodo 17. Así que vamos a buscar ahí y les quiero contar algo allí. Les voy a contar algo rapidito. Éxodo 17, para que ustedes se acuerden, para que siempre relacionen, Éxodo 12 es la Pascua, Éxodo 14 es la liberación cuando salen y cruzan el Mar Rojo, ¿sí? Eso para que tengan datos muy puntuales de lo que les voy a contar. En Éxodo 17:8 dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió antes de esto? ¿Sí? Para irlo mirando.
En Éxodo 14, obviamente no lo vamos a leer, es la liberación del pueblo, ¿sí? El pueblo sale y empieza a caminar en el desierto. Eso pasa en Éxodo 14. En Éxodo 15 hay una alabanza, está las aguas de Mara, el agua que se convierte, que era amarga, que se convierte en dulce. Y en Éxodo 16 es la historia del maná. ¿Se acuerdan? Cuando Dios empieza, ellos tienen hambre, no tenían alimentos, y Dios hace que del cielo apareciera o cayera ese pan, que ellos no tenían mucha idea qué era, pero fue el pan que los alimentó hasta que llegaron a la tierra prometida. Si nosotros vamos a reflexionar, o vamos a pensar un poco, porque acuérdense que Corintios 10 dice que todas las cosas que le pasaron al pueblo de Israel, le pasaron, en los primeros versículos, para nuestra enseñanza, ¿sí? Son figuras o tipos, esas historias que nos muestran o nos deben mostrar algo a nosotros. Entonces, obviamente, sí, es muy fácil relacionar la historia de la liberación de Egipto con la liberación que el Señor hace de los pecados nuestros y nos saca del poder de Satanás. Eso es casi obvio, ¿no?, lo que vemos. Pero cuando hablamos del maná, no es tan difícil tampoco relacionarlo, porque en Juan capítulo 6, el Señor habla, ¿se acuerdan? Al principio del 6 es la multiplicación de los panes, y después de la multiplicación de los panes, el Señor da todo un discurso sobre el verdadero pan de vida. Y dice, el maná no era el verdadero pan de vida, sino el pan de vida es el que da Dios, que cae y que alimenta a todos, y el que lo come no tendrá hambre jamás. Y Él dice, yo soy el pan de vida. Así que, si nosotros seguimos con la reflexión, está lo primero la liberación, o la redención, en lenguaje actual. Después está el Señor alimentando a su pueblo. Después, cuando llegamos al 17, en la primera parte, comienza el tema del agua. El pueblo llega a un lugar, que es ese famoso Refidín, ahí se acampan. Cuando están ahí, se quejan contra Dios y le dicen, no tenemos agua, ¿sí? Y la Biblia dice que lo tientan a Dios. Entonces Dios lo que hace es, le dice, y esto es importante para comprender todo lo que va a pasar, Dios le dice a Moisés, juntá a los ancianos, cuando habla de los ancianos habla de las autoridades del pueblo, y dice, y vayan a Horeb. Sinceramente no sé cuánto es la distancia de Refidín a Horeb, pero ahí va Moisés con los ancianos hasta Horeb. En Horeb, lo que hace Dios es, le dice, golpea la piedra, sale el agua, ¿sí? Y todos ahí están contentos por el milagro que sucede, y ese es el ejemplo, porque nosotros sabemos, por Juan capítulo 7, que el agua es símbolo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice que el que bebe de él no tendrá sed jamás, sino que brotarán agua de su interior, que correrán? Y él en el versículo siguiente dice, esto hablaba del Espíritu Santo que iban a recibir. Así que eso habla del Espíritu Santo en la relación, ¿no? Ahora, cuando pasa eso, en Horeb, Moisés casi seguro vuelve con los ancianos y le cuenta al pueblo que está en Refidín. ¿Y el pueblo qué hace? Calculen, estaba en el desierto, le faltaba el agua. ¿Qué es lo que entonces hacen? Van a Horeb en busca del agua que iba a satisfacer la necesidad que ellos tenían. Cuando el pueblo empieza a ir, es normal, ustedes piensen en un pueblo bastante grande recorriendo el desierto, que en ese pueblo había todo tipo de personas. Había personas jóvenes, como los que tengo acá sentados en el primer asiento, que si hay que correr, ellos obviamente van a llegar mucho primero, más rápido que cualquiera de nosotros. Después estaban los grandes, los hombres mayores, algunos enfermos, debilitados, simplemente por los años. También estaba en ese grupo, había mujeres embarazadas, había gente que llevaba animales. Entonces todo ese grupo no podía ir a la velocidad que iban los primeros. Ese grupo se fue retrasando y ahí aparece Amalek, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa podemos aprender de esto? Después voy a ir de vuelta por ahí, ¿no? Pero ¿qué otra cosa podemos aprender de esto? Cuando Amalek ataca, no dice en aquel lugar cómo es, pero hay algo que nos tiene que impactar, y esto después va a ser importante. Hasta ese momento que llegan a ese lugar, las peleas las había hecho el Señor. De hecho, el Señor, Dios cuando le dice, cuando van a enfrentarse a los egipcios, le dice, ustedes quédense tranquilos, miren solamente lo que yo voy a hacer. Las peleas siempre, hasta ese momento, habían sido de Dios. Pero cuando llega esta pelea con Amalek, Dios le dice a Moisés que le hable a Josué, y a Josué le dice, prepárate hombres de guerra y anda a pelear. O sea, ahora ya no está peleando Dios por ellos, sino está peleando Dios a través de ellos. Obviamente la enseñanza de ese lugar es que, si ustedes se acuerdan, Moisés estaba en la montaña. Moisés, mientras tenía los brazos levantados, el ejército prevalecía, el ejército de Israel, y cuando los brazos le bajaban,
¿Qué era lo que sucedía? Prevalecía el ejército enemigo. El pueblo de Israel, ¿qué es lo que hace entonces? Pone dos hombres, uno Aarón y otro Hur, que le mantienen las manos en alto, y entonces ahí termina prevaleciendo Josué. ¿Me siguieron la historia? ¿Cuál es la enseñanza detrás de todo eso? Que si bien la pelea era del pueblo, ¿sí? Era porque Dios los estaba acompañando y Dios los estaba ayudando. Acuérdense que si Moisés levantaba las manos al cielo, ganaban. Y la otra enseñanza, que también es que se necesita la unión y el apoyo de los hermanos para que puedan continuar en esa intercesión para que el ejército gane. ¿Se entendió la historia? Eso es todo lo que está detrás. Ahora, cuando venimos acá a Deuteronomio, dice en el 17, que ya se lo leí, acuérdate de lo que te hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. La gran pregunta, que no la encontramos respuesta en la Biblia, es ¿por qué atacó a Amalek? No sabemos, porque Amalek no era exactamente de esa zona, era de la zona del Negev. Ahora, ¿por qué lo atacó? No se sabe. Algunos dicen que como ellos estaban viviendo por el lugar o eran medio nómades, el hecho de que Israel tuviera agua, quizás pensaron que se iban a radicar ahí. Otros dicen que le quiso sacar el agua. No sabemos, la verdad la Biblia no lo dice. Y yo creo que al no decirlo, impacta más la agresividad de Amalek. ¿Sí? Porque si hubiera una razón, uno dice, bueno, fue por esto. Pero si no hay, parece como que queda allí diciendo, ¿cuál es la causa? O sea, que puede haber cualquier tipo de causa, ¿no? Bien. Pero ¿qué dice el versículo 18? Dice, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Ahora, ¿esto qué nos enseña? Que el ataque de Amalek fue un ataque traicionero, porque dice que atacó de atrás, no fue de frente. ¿Por qué? Porque obviamente en el frente, ¿quién estaban? Los más jóvenes. Igual también recordemos, que Amalek era un ejército, e Israel no eran soldados, era un pueblo. ¿Sí? Entonces, ese ataque tan furtivo, tan malo, tan traicionero, tan de espalda, ¿sí? Nos hace acordar, porque de ahí vamos a terminar yendo, a esas peleas que el cristiano tiene que hacer durante su peregrinación, que con la mano de Dios se puede y sin la mano de Dios no se puede. ¿Sí? Si lo quieren entender fácil, es la redención era imposible solos, lo hizo el Señor Jesús. El hecho que venga el Espíritu Santo a nosotros no podía ser sino por una obra de Dios. Pero después hay una pelea que el cristiano tiene permanentemente a lo largo de su vida, que ¿contra quién es? Es fácil, contra la carne, ¿se acuerdan? ¿Sí? La Biblia dice, andate en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿por qué? Porque estos se oponen entre sí. Entonces Amalek, si bien no tenemos un versículo que lo diga exactamente, pero esa relación la podemos hacer fácil y muy rápido, ¿sí? Ahora, la otra característica del ataque, que no solamente es traicionero, sino que ataca a los más débiles. Y eso habla de que va a buscar los puntos débiles en cada uno de nosotros. La Biblia dice que Satanás anda como un rugiente alrededor nuestro buscando por dónde atacar, ¿no? Y no nos va a atacar por el punto fuerte, siempre nos va a ir a atacar por la parte más débil que él conoce de cada uno de nosotros, ¿sí? Y eso fue lo que hizo también Amalek. Pero, había algo que estaba en ellos también, que no estaba del todo bien. Miren el versículo 18. Cuando tú estabas cansado y trabajado. Eso es lo que dice que tenía Israel. ¿Sí? Ahora, esto también nos habla de algo, ¿no? Que muchas veces esa vida, cuando no la hacemos como corresponde, también hace que el cristiano esté trabajado, ¿y qué otra palabra es? Y cansado. Y no es tan difícil relacionarlo con Mateo 11, cuando dice que nos acerquemos a Él todos los que estáis trabajados y cargados, que Él os hará descansar. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Cómo lo podemos relacionar? Piensen un segundo. ¿Por qué estaban trabajados y cansados? ¿Qué hubiera pasado si ellos en Refidín, cuando llegaron, hubieran seguido confiando en ese Dios poderoso que les daba el maná, que le daba la columna de fuego, me sale de humo, pero no es de humo, la nube, ¿sí? En todas esas cosas que Dios ya le había manifestado que podía solucionar cualquier problema que ellos quisieran. Pero en vez de esos, ellos se quejaron y trataron de volverse, de hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando empezaron a pensar en sí mismos, lo que antes podía haber sido un camino mucho más ameno, se transformó en un camino extremadamente complicado y pesado. Eso fue lo que aprovechó también Amalek.
Y eso también nos pasa a los cristianos. Muchas veces luchamos en nuestras fuerzas, queremos solucionar la vida con nuestros mecanismos, argumentos, lógica, y eso termina en que estemos cansados y que estemos trabajados, ¿no? Y eso también lo aprovecha el enemigo. Dice después, no tuvo, ahora habla de Amalek. ¿Qué dice de Amalek? No tuvo ningún temor de Dios. Esa es la razón. Porque ustedes piensen que lo que yo les estoy contando, que parece una historia, y es realmente una historia, pero si ustedes, yo siempre digo, ¿no?, que las historias se transforman en importantes cuando le ponemos nombre y apellido, ¿sí? Cuando vieron cualquier cosa que pase en el noticiero, sí es grave, pero si le pasa a un vecino, le pasa a un amigo, ya la cosa se complica. Ahora, ustedes traten de pensar, ¿qué pasaría si nosotros somos el pueblo de Israel? ¿Qué pasaría si cuando se produce eso, el enemigo me mata a mí, que yo soy el más grande que está acá, mata a los nenitos que están acá, matan a las mamás que están llevando a los nenitos? ¿Qué sentiríamos? ¿No? Es terrible lo que pasó. Y ustedes piensen que eso fue lo que sintió Dios. Acuérdense que cuando Dios le dice a Faraón, dije, deja salir a quién, a mi primogénito, le dice. Para Dios tocarle a Israel era tocarle, la Biblia dice, la niña de sus ojos, era tocarle los ojos. Entonces, calculen lo que sintió Dios cuando vio la masacre que estaba haciendo Amalek. Y ahora, ¿por qué llegó a eso? Porque a veces decimos, ¿por qué llegan a eso? La razón es fácil, porque no tenían temor de Dios, porque no se preocupaban en lo más mínimo que alguien después, en algún momento, iba a juzgar sus acciones. ¿Sí? Cuando uno deja de tener ese sentimiento de, ojo, que Dios sabe lo que estoy haciendo, que a pesar de que yo lo tenga oculto, Dios lo conoce y en algún momento lo va a sacar a la luz. Cuando uno pierde esa noción, ahí empieza a hacer cualquier cosa. Pero cuando la tiene, eso sirve de freno en cada uno de nosotros. Obviamente que también el Espíritu Santo trabaja de esa manera, ¿no? Ahora, este es un dato que es muy importante, porque en Éxodo 15, acuérdense que el 14 es cuando salen, 15, en el cántico que allí hacen, dice esto, miren, Éxodo 15, 13, dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada, y escuchen lo que va a decir ahora, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos, entonces los caudillos de Edom se turbarán, los valientes de Moab les sobrecogerá temor, se acordarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. ¿Qué es lo que dice? Que Dios iba a poner ese sentimiento de temor para que no toquen al pueblo de Israel. Pero Amalek no lo tenía. No, Amalek no lo tenía, por eso actuó de la manera que actuó. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de un ejemplo de esto, ¿saben dónde hay un ejemplo fácil de esto? ¿Se acuerdan que hace poquito, hace unos tiempitos, creo que César nos compartía de Rahab en Jericó? ¿Y se acuerdan que ella dijo exactamente eso? Ella dijo, ella no era del pueblo de Israel, pero ella dijo, yo sabemos lo que está haciendo Israel, sabemos lo que hace el Dios de Israel, y entonces tened misericordia cuando nos ataquen. ¿Sí? Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Pero Amalek no lo tenía, a Amalek no le importó nada. Ahora, esa actitud traicionera fue la que decretó que Dios dijera semejante cosa sobre Amalek. Si todavía tienen Éxodo 17, si no yo se los leo, 17:14, después de aquella pelea, dice esto, y Jehová le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que traeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Eso fue lo que dijo Dios. Terrible, ¿eh? Terrible. Ahora, vamos a pensar, ¿sucedió realmente eso? No. No sucedió. Realmente Amalek persistió en el tiempo y a lo largo de la historia de Israel, Amalek empieza a aparecer. Y es el fracaso que a veces tenemos nosotros, ¿no? Cuando Dios dice, haced morir en vosotros todo lo terrenal, ¿no? Cuando dice, como le dije antes, no satisfagáis los deseos de la carne, ¿nosotros qué hacemos? Le seguimos dando. Y 2x3 aparece, y 2x3 nos hace trastabillar, 2x3 hace que nosotros fracasemos en nuestra vida cristiana, ¿sí? Ahora, mire, yo les voy a contar algunos ejemplos. Un detalle, perdón. En el 19 dice esto, escuchen. Por tanto,
cuando Jehová tu Dios te dé descanso de tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás. ¿Qué le dice Dios? Yo sé que tenés otras circunstancias ahora que son más urgentes. Tenés que ir conquistando la tierra que yo te di. Pero acuérdense que Dios le había dicho que no se le iba a dar completamente, se le iba a dar despacio para que dependieran, para que aprendieran, ¿sí? Ahora, Él le dice, pero cuando te tranquilices, cuando estés bien, prioridad 1, borrá a Amalek de la historia. Ahora les voy a mostrar que eso no sucedió. Miren, Números 14, si quieren yo tengo los pasajes, Números 14, 44, les cuento en qué momento es ese. Acá está relatando cuando el pueblo de Israel llegan, a ver, ¿es ese? Esperen. Sí, cuando el pueblo de Israel llega, manda a los espías, ¿se acuerdan que los espías vinieron y dijeron, no subas? ¿Sí? Y después ellos, ¿qué hicieron? El pueblo de Israel, cuando se sintió en esa situación, dijo, no, vamos a subir igual, ahora sí subimos. Y Dios dijo, no se te ocurra subir porque vas a tener problemas. ¿Qué sucede en Números 14, 44? Miren, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y escuchen lo que dice ahora. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron y persiguieron hasta Horma. Uno dice, bueno, era la tierra de Canaán, es lógico que los cananeos estén. ¿Qué hacen los amalecitas ahí? Y ahí tienen la actitud de Amalek tratando de frenar el camino del pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, después de esto, él le dice, cuando entres, esto fue antes de entrar, pero cuando entres y estés tranquilo, eliminalos. ¿Qué sucede? Miren, Jueces capítulo 3. ¿Se acuerdan que Jueces ellos se alejaban como pueblo de Dios, Dios levantaba un juez, los ayudaba, corregían los problemas, el juez se corría y otra vez volvían a pecar? Jueces capítulo 3, versículo 12. Escuchen, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y escuchen esta frase. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek. Y vino a hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Todo era porque no hicieron caso a la primera vez. Borralos. Están entrando a la tierra prometida, Amalek aparece con otro ejército. Están en fracaso en la tierra prometida, Amalek aparece con otro ejército. Acá con los moabitas, allá con los cananeos. Jueces capítulo 6. Dice, versículo 3. Acá, acuérdense en esto, empieza la historia de Gedeón. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían, escuchen, los madianitas y los amalecitas. Y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Miren cómo va transcurriendo la historia, van cambiando los líderes y Amalek sigue apareciendo. Unido con distintos grupos, ¿no? Distintos grupos, pero siempre apareciendo. Y ahora vamos a llegar a una de las situaciones más feas de toda la historia de Amalek. Busquen 1 Samuel 15. Ahí vamos a ver a un rey, el primer rey de Israel, Saúl, y van a ver lo que pasa. ¿Lo tienen? 1 Samuel 15, versículo 1. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek. ¿Se acuerdan que Dios le dijo? Cuando estés y te tranquilices, andá y eliminalo. 1 Samuel 15, 2. ¿Está bien? Bien. Dice, acordate que yo pedí esto. Andá y eliminá a Amalek. Dice, te lo leo de vuelta, el 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues e hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Escuchen, barrerlo completo. Saúl pues convocó al pueblo, les pasó revista en Telaín 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y acá parece que lo va a hacer. Pero miren lo que pasa en el versículo 20 de este mismo capítulo. Saúl, versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, ahora, bien obedecido la voz de Jehová. Está volviendo Saúl, Y fui a la misión que Jehová me envió.
Y escuchen lo que dice. Y he traído a Agag, rey de Amalek. ¿Para qué lo trajo? Esperen, no termina ahí. Y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, yo no fui, fue el pueblo, tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios, en Gilgal. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, escuchen, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Quién pasó esto? No cumplieron la orden de Dios. ¿Qué le pasó a Saúl, el rey, cuando Dios le dijo andá, hacelo? No lo hizo. Y le voy a contar un detalle que no lo puedo probar completamente, pero casi todos confirman de que esto en teoría es así. Yo no lo puedo confirmar completamente. ¿Ven que él trae al rey Agag? ¿Agag era? ¿Cómo era el nombre exacto? Agag, ¿sí? ¿Saben quién es casi seguro descendiente de Agag? Me acabo de olvidar el nombre. Amón. El que quiere hacer que todos los judíos mueran, una horca, ¿era él? ¿Sí? ¿Está bien? Amán. Bueno, Amán. Yo le decía Amón porque éramos amiguitos. Amán. Bueno, ese Amán, si ustedes buscan en todo el libro, dice que es de los descendientes de Agag. Así que se supone que este es descendiente de aquel rey. Se supone, no lo puedo confirmar exactamente, ¿no? Pero sí dice la Biblia que era de ese grupo. Ahora, ese hombre intentó, ¿qué cosa? Eliminar completamente a los judíos, ¿se acuerdan? Hizo hacer un decreto para que los eliminaran completamente. Obviamente Dios intervino y eso no sucedió. Ahora, uno dice, bueno, ¿terminó acá la historia? No terminó. 1 Samuel 30. Versículo 1. Ya ahora está David reinando, ¿eh? Ya pasamos de Saúl y todo. Está David. Muchísimo tiempo después de aquella primera historia con Amalek. 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclac, está bien, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Y acá lo tenemos a David, el hombre de Dios. ¿Qué hace David entonces? Prepara un ejército y sale detrás de Amalek para recuperar. Versículo 16. Los llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Esto es el Amalek, ¿no? El grupo de Amalek. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Parece que los había eliminado, pero no lo pudo eliminar. Amalek volvió otra vez a continuar. Y si quieren ver el final, está en 1 Crónicas 4, por lo menos la última mención de Amalek. Allí dice, 4:42, dice, asimismo 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, esto está reinando Ezequías, ya mucho tiempo después, dice, fueron al monte de Seir llevando por capitanes, bueno, y da un montón de nombres, y en el 43 dice, y destruyeron a los que habían quedado de Amalek y habitaron allí hasta hoy. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Si hubieran hecho caso allá al principio? ¿Cuánta gente menos hubiera muerto? ¿Cuántos dolores menos hubieran tenido? ¿Qué hubiera pasado si antes de arrancar toda esa historia hubieran confiado en el que es Dios poderoso que le podía dar el agua, sin necesidad de quejarse? Porque ellos fueron a Oreb por eso y quedaron los débiles atrás. ¿Cuántas cosas, no? Se podrían haber evitado. Ahora, acá lo tengo anotado. Éxodo 14, Dios le dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero esta es la primera batalla que ellos tenían que pelear. Guiados, obviamente, por el Espíritu Santo de Dios, el agua de Oreb,
en la comunión del Señor, el pan del maná, y habiendo sido redimidos. Por eso le dije que se parece mucho a la carne, ¿no? Y es casi evidente, ¿no? Nosotros estamos redimidos, nosotros comimos del maná porque si no, no seríamos cristianos. Tenemos el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que fuimos bautizados y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Todo eso está bien, pero hay algunas cosas que tenés que pelear vos. Pelear, obviamente, recuerden la primera historia, con Moisés, con las manos arriba, en la dependencia del Señor. Y a veces no te preocupás, ¿no? En algunos casos dejas 400, en otros dejas un pueblo, no importa, vas dejando pedacitos de la historia. Y mientras más dejes, más problemas tenés en tu historia. No se equivocó Dios cuando de entrada dijo, eliminalo completo, barrelo. A nosotros nos suena horrible, pero Dios conocía la historia y conocía la cantidad de dolores que le iba a pasar. Entonces, esta pequeña historia nos tiene que hacer reflexionar, ¿sí? Y sobre todo en la última parte, miren, cuando llegues a la tierra que Dios te dio, al final, ¿no? Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y escuchen la última frase, no lo olvides, no lo olvides. No te olvides que Dios dijo haced morir, no te olvides que Dios dijo no satisfagáis lo de sola carne, no te olvides. Tomate de la mano del Señor, depende de Él y hace que todas esas cosas que te van lastimando queden de lado y puedas caminar como Dios corresponde. ¿Sí? ¿Amén? ¿Oramos? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tomado de tu mano, Señor, tu palabra exactamente dice que tu Hijo es un general que nos lleva de triunfo en triunfo. Señor, sabemos que si confiamos completamente en ti, las batallas son mucho más simples, las victorias son seguras. Pero, Señor, perdónanos, porque muchas veces queremos pelear nosotros. Y muchas veces seguimos dejando lugar a la carne en nuestra vida. A veces mucho más grande y otras apenas. Pero, Señor, no obedecemos completamente lo que nos pediste. Pero, Señor, sabemos que un día, cuando tú vengas, Señor, vamos a ser transformados. La carne va a ser eliminada completamente y vamos a poder disfrutar de todas las bendiciones que tú nos tienes. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra. Y, Señor, quédate con nosotros para escuchar las que necesitamos y lo que te agradecemos. En el nombre santo de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor.